Buenos días, nos tocó el grupo número 2, que está conformado por Alejandra Rueda, Natalia González, María Alejandra Sánchez y Alexander Suárez. Y vamos a hablar de David Ricardo. David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772 y murió el 11 de septiembre de 1823 en Gatcombe Park. Fue el tercero de 17 hijos de una familia judía sefardí portuguesa que emigró de Países Bajos a Inglaterra antes de su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. Se convirtió en terrateniente y en 1819 fue elegido miembro del Parlamento y retuvo su cargo hasta la muerte. David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica. Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. Uno de sus aportes más significantes es el valor de cambio de mercancías. En esta, expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determina su valor. Al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes. Otra es la teoría de la ventaja comparativa. Esta defiende el comercio internacional, por lo que se opuso a la tesis proteccionista. Sus principios de economía política argumentaban la necesidad de que cada país se especializa en aquellos bienes o servicios para cuya elaboración y producción. Por lo tanto, la ventaja comparativa era uno de los pilares sobre los que se asentaba su modo de entenderlo. David Ricardo escribió innumerables postulados y ensayos menores sobre distintas temáticas económicas, entre los que se predominaban el análisis de las divisas, el reparto del valor y la distribución y libre circulación del comercio. Si tenemos que destacar algunas de sus obras, esta sería Principios de Economía Política y Distribución de 1817. Sus puntos más destacados fueron: primero, la teoría del valor y de la distribución de los recursos y el efecto que su abundancia o escasez proporcionaba a las diferencias de precio, abogando por una libre circulación de bienes y mercancías y eliminar las importantes trabas existentes en el comercio internacional. Segundo, la ley de los rendimientos marginales y decrecientes, en la que el rendimiento marginal baja con la utilización de cada vez más insumos, por ejemplo, la maquinaria y la fuerza laboral. Tercera, la teoría de la renta, en la que se realiza un análisis sobre las diferentes existentes rentas entre terratenientes, o sea, la capital, y los trabajadores, la fuerza laboral, siendo admirada por Karl Marx, convirtiéndose en el punto de arranque de sus obras al respecto. Cuarto, las ventajas comparativas o costes comparativos en el ámbito del comercio exterior. Y la quinta es los impuestos. David Ricardo se apoyó únicamente en segunda instancia en averiguar el origen de la riqueza de las naciones, mientras que Adam Smith basó en este tema su trabajo. Se puede decir que sus preocupaciones en torno al crecimiento lo llevaron a interesarse más al tema de la distribución de la renta. Aún así, Ricardo se enfrenta a los primeros conflictos que el crecimiento industrial ha dejado, y su concepto de la economía es que es una ciencia que maneja los ingresos de las clases sociales. En sí se refiere a los conflictos que surgieron después de la Revolución Industrial. El conflicto que más le preocupaba a David Ricardo era el conflicto entre empresarios y terratenientes. Los empresarios eran los dueños de las fábricas, los terratenientes eran los dueños de las tierras. Por lo tanto, David Ricardo propone una supresión de la ley de granos, es decir, los granos como el trigo o el maíz no se podían comprar a otros países para que los trajeran a Inglaterra. Esto beneficiaba a los terratenientes, ya que les daba un impulso para seguir cosechando en sus tierras, pero aún así perjudicaba muchísimo a los dueños de las empresas. Ricardo defiende a los empresarios a partir de dos teorías: la renta diferencial de la tierra y el comercio internacional. Los salarios se estabilizan en el nivel de subsistencia. Este importante concepto lo da David Ricardo para sustentar la teoría de la renta diferencial de la tierra, y lo sustenta a partir de una sola evidencia: el aumento salarial. Por lo tanto, al no existir gran cantidad de almacenamiento de los alimentos, se genera una suba de precio. Es decir, que los alimentos que se podían comprar
con el salario anterior pueden ser muchísimo mayores con el nuevo salario. Y sí se le da una suba a los salarios nominales, no a los salarios reales. Por lo tanto, las ganancias de los empresarios van a subir por la diferencia de salarios y rentas. La creencia de Ricardo era que por mayor crecimiento económico y poblacional se iba a generar mayor necesidad de alimentos y por lo tanto mayor necesidad para adquirir tierras para producirlos. En consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes iba a tener que aumentar. Ahora, los precios de los alimentos empiezan a subir y por lo tanto los salarios también deben hacerlo. Entonces nos damos cuenta que ya hay aumentos de renta y aumentos de salario y esto sigue siendo beneficio para todos los empresarios. A este economista le preocupaba principalmente la pérdida de ganancias de los empresarios, que claramente es inevitable en la economía inglesa, pero podía contrarrestarse con el desarrollo del comercio exterior. Para Ricardo, la importación de todos estos cereales baratos ayudaría para que el salario nominal no subiera. Facilitaría el aumento de ganancias de todos los empresarios. A través de toda esta teoría de la renta diferencial, David Ricardo llega a la conclusión de la mano invisible del mercado solo se maneja llegando al comercio internacional. Si esto no pasa, aparecen cada vez más trabas para el desarrollo de la división del trabajo. En cuanto al comercio internacional, el nombre de su teoría sería la teoría de la ventaja comparativa. Esta defiende las ventajas del comercio internacional y una ampliación en la división del trabajo propuesta por Adam Smith, que sería totalmente opuesta a las ideas de la teoría proteccionista, que defienden toda la producción del mismo país y no permiten la producción del comercio exterior. La teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Esta también la podemos encontrar en su libro Principles of Economy de 1817.